Hola, mi nombre es Scarlett Cancino y hoy les voy a hablar sobre dos obras. El primero son los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega y el segundo el poema Primero Sueño de Juan Inés de la Cruz. Bueno, y este relato lo podemos considerar histórico ya que rescata parte de las historias de conquista, de las personas que estuvieron antes de los incas, después de esto y autobiográfico porque una gran parte es recopilación de, de las vivencias que tuvo el Inca en su infancia cuando residió en el Cusco con su madre. Por esto también es una compilación de información cultural de este mismo. Ahora, en su contextualización, decimos que este es un proyecto cultural mestizo, ya que el Inca, como dice Oviedo en la página 193, era el fruto de una unión impuesta por el vencedor sobre los vencidos. Esto ya que su padre era un capitán español que protagonizó la conquista del Perú y su madre era una princesa inca, nieta de un gobernante de esta dinastía imperial. Es por esto que al él tener este mestizaje, su proyecto se considera mestizo. Y en lo que es la intención de su escrito, al inicio de este, él dice que escribe forzado por el amor natural a la patria, de escribir sobre su pueblo y de las cosas que en aquella república había antes de los españoles, ritos de su vana religión, como el gobierno que en paz y en guerra de sus reyes tuvieron, y todo demás de aquellos indios. Y también destaca más abajo que lo hace con la única intención de servir como traductor o intérprete de vocablos para aquellos autores o españoles que interpretaron mal su lengua y que lo hace además con el fin de servir a los cristianos ya que por sus méritos sacaron del abismo de la idolatría tantas y tan grandes naciones y reducirlas al gremio de su Iglesia Católica Romana, en la página 6. Y con esta aclaración pasamos a un tema que se aborda a lo largo de todo el escrito, el sueño de Sor Juana. Em, ya. Eh, para, para comenzar, vamos a comenzar con su formación intelectual. Eh, Sus primeros como inicios que mostró de interés como intelectual y que fueron parte de su formación fue una anécdota que se cuenta en la página 48 de La Polémica, que dice que su madre enviaba a su hermana con una amiga para que esta amiga le enseñara a leer a su hermana y que ella al ver que le daba lecciones y al tener siempre como ese interés en la lectura, engañó a esta maestra y le dijo que su madre ordenaba que le diese lección, específicamente en la página 48. Y que aunque esta no le creyó, igual enseñó y que aprendió a leer muy rápido. Y fue así como con 6 7 años que le rogó a su mamá que la enviara a estudiar a la casa de unos deudos, disfrazada para poder ir a la universidad, y que luego que su madre se rehusara a hacer esto, eh, comenzó a leer muchos libros de su abuelo principalmente, y ahí fue que se rodeó de este conocimiento por literatura medieval principalmente, y griega, sin descanso, dice en la página 78 de La Polémica. Se dice también que tuvo aficiones poco comunes porque siempre le interesó esto de la vida intelectual. Eh, Siempre demostró afán por estudiar y nunca por casarse ni tener familia, como dice en la página 79 de La Polémica. Eh, Ella destaca que siempre estuvo negada al matrimonio y que quería vivir sola y que nunca tuvo como ese afán por tener la vida que comúnmente tenía una mujer de su época. Bueno, y luego de esta formación que tuvo leyendo libros y todo eso, debido a esta negación por el matrimonio, eh, este, por sus conocimientos y todo lo demás,
llegó a la corte de los virreyes en México, que esto demuestra también lo mucho que ella sabía, ya que por la impresión que dio al saber tanto sobre literatura a su corta edad, estuvo mucho tiempo de su infancia vivida ahí, leyendo y escribiendo para los virreyes. Y luego de esto pasamos al poema. Bueno, al poema. Bueno, este Sor Juana en esta misma carta que escribe a Sor Filotea en la polémica, ella destaca que el primero sueño, que ella le llama el sueño, fue lo único que ella escribió por motivo propio o por voluntad propia, y que todos los demás escritos que hizo eh, lo hizo por peticiones o por encargos. En la carta ella dice que yo nunca he escrito cosa alguna por mi voluntad, sino por ruego y preceptos ajenos, de tal manera que no me acuerdo haber escrito por mi gusto, sino un papelillo que llaman el sueño, refiriéndose al poema Primero Sueño. Eh, por esto llegamos también a que el poema Primero Sueño es un reflejo de lo que son los verdaderos intereses de Sor Juana, ya que esto se vio ligado netamente por gusto. Y Octavio Paz, a través de todo el escrito que realiza, a través de todo su escrito que realiza, eh, y del análisis de la época del barroco al que correspondió Sor Juana, en general, en una parte dice esto mismo, que ella no escribía por gusto, dice que la rodeaba un coro de voces impersonales, para decir esto mismo, que no escribía por gusto propio. A través de todo esto y del contexto y por lo que dice el autor, podemos deducir, y más la carta en la que declara la misma autora que no había escrito antes por gusto, deducimos que el poema Primero Sueño es un reflejo de sus pasiones literarias, y por eso la presencia de mitos griegos, sus pasiones por la fisiología, la medicina, y también podemos llegar hasta la astronomía. Algunos pasajes que reflejan esta pasión personal en el poema son muchos, pero destaqué algunos que son el verso 25, que dice: con tardo vuelo y canto del oído mal, y aún peor del ánimo admitido, la avergonzada Nictímene acecha la sagrada puerta de los requicios. Esta nombra una figura de la literatura griega, de la mitología, que es Nictímene, quien fue convertida en un búho por una bruja, y es una ave nocturna, en donde lo utiliza para adentrar el proceso de anocturnamiento. También menciona parte de la mitología griega en otras partes, como en el verso 95, donde menciona el mito de Alcione para expresar que el mal está en calmo. Y cuando fracasa el intento del alma por comprender todas las cosas que se presentaban y trataban de explicar de explicar cómo es la realidad, dice que va a tratar de explicar la realidad en 10 categorías, y dice que en el verso 58 dice: 2 veces 5 son categorías, haciendo referencia a Aristóteles. Desde el verso 70 785 hasta el 795 aproximadamente, se refiere al mito de Faetón y a la porfía que tenía este por conducir el carro de su padre. Esta parte la podemos reflejar igual un poco por la porfía que tenía la misma autora de seguir el camino el camino de la intuición durante el viaje del alma.
aunque hayan fracasado el otro camino que era de la ciencia, que le quedaba el camino de la intuición, y esto demuestra su porfía por seguir este viaje del hallar el conocimiento absoluto que busca Sor Juana y que caracteriza también hartos aspectos de su vida, como como el querer estudiar en esa época, el de tener estos intereses mitológicos, eh, reflejan este interés personal que tenía la autora por el conocimiento absoluto, también con las partes que refleja, menciona las pirámides al inicio, que dice piramidal y todo eso, son pistas que nos da de lo que quería conseguir la autora. Eh, Además se reflejan intereses por la ciencia y por la biología. En el verso 210, donde dice, este pues miembro rey y centro vivo de espíritus vitales, para describir al corazón, también nombra los pulmones, y luego en el verso 255, donde describe al estómago como templado hoguera de calor humano, y al cerebro envía húmedos más tan claros los vapores, para demostrar el lapso de cuando el sueño pasa de lo físico a lo psicológico, que es cuando el cerebro deja el pensamiento racional y en donde daba la fantasía al lugar de formarse imágenes diversas, al sueño. Es por todos estos elementos del poema es que se reflejan sus verdaderos intereses personales y todos los demás que habla a lo largo de su discurso, de su escrito, la cercanía con la mitología griega, la ciencia, y aunque si bien incluye algunos elementos religiosos cristianos, como por ejemplo en el verso 68 que menciona la águila evangélica, son muy pocos, son muy concisos y muy pocos, y resaltan obviamente muchos más otros intereses, como se pueden destacar la fisiología, la medicina, la mitología, y a lo largo de todo el discurso este afán o el deseo de conseguir el conocimiento absoluto. Eh, y lo que simboliza el viaje que hace el alma a lo largo del poema buscando este conocimiento. Esto también se ve un poco más claro en el verso 300, que dice, corporal cadena que engrosa, embaraza y torpe impide el vuelo intelectual. Ahí se ve más claro que en su poema lo que impide este viaje es el conseguir este conocimiento que le afanaba, y demuestra que cómo veía que el cuerpo es el impedimento a este conocimiento y a impedir este viaje que hace el alma a lo largo de su poema. Y con esto estaría finalizando la presentación.